Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Yo ya estaba grande cuando me animé a contarlo sin pena. Me llamo Evaristo y nací en 1952 en un pueblito de la Sierra Norte de Puebla, entre cañadas y cafetales. En 1960, cuando tenía 8 años, mis padres salían al campo antes de que cantara el gallo. Llevaban machetes, costales, el almuerzo envuelto en servilletas y me dejaban a cargo de mi hermanito, un bebé de 8 meses que dormía en una hamaca colgada entre 2 horcones. A esa edad uno se cree fuerte por cuidar a otro, pero la fuerza se acaba cuando lo que te miran no es de este mundo. La casa era de adobe con techo de teja vieja. El piso, de tierra apisonada. La hamaca tronaba leve cuando el aire bajaba del monte y se metía por las rendijas. Esa mañana, igual que siempre, barrí el patio con una escoba de ramas, calenté café en una latita y le canté al niño para que no se inquietara. El sol apenas se asomaba cuando el llanto empezó de golpe, seco, como si lo hubieran pellizcado. Fui a cargarlo y sentí que la hamaca se movía sola, no en vaivén suave, sino a tirones raros. Le di palmaditas, le soplé la frente, le ofrecí una mamila tibia. Nada. El llanto crecía y, con él, un ruidito arriba, como cuando uno pisa grava. Levanté la vista, entre las tejas se asomaban 2 manos pequeñas, rugosas, negras de hollín. Luego 2 ojos acuosos, chiquitos, que se encogían de gusto. El rostro era de viejo, pero el cuerpo, menudo. Reía con una risa que no rebotaba en ningún lado, se quedaba pegada en el aire, seca. Movía una teja con los dedos y la deslizaba hasta quebrarla con paciencia. Los pedacitos caían alrededor de la hamaca como si los midiera para que no me dieran a mí, sino al niño. Me quedé helado, sin saber si gritar o correr. Alcancé a decir ya, déjalo con la voz más firme que pude, y lo único que hizo fue inclinar la cabeza como quien escucha un chiste, y reír más. Tomé al niño y me metí al cuarto. Ahí olía a madera, a trastes húmedos y a ruda colgada detrás de la puerta. El llanto no paraba. Cada que las tejas crujían, el bebé se arqueaba, como si algo invisible lo jalara de la espalda. Cuando cesó el ruido, me atreví a salir y no vi a nadie. Subí a una silla y aparté una teja, estaban todas en su sitio, enteras. Pasé el resto del día caminando de un lado a otro, con el niño dormitando a ratos, con el corazón apretado. Cuando llegaron mis padres, se los conté como pude. Mi madre me abrazó, pero dijo que seguro eran tejones. Mi padre, más seco, aseguró que yo me había asustado solo y que subiría al techo al día siguiente. Esa noche, dormimos los 3 en el mismo cuarto. Nada pasó. A la semana, cuando volvieron a dejarme con el niño, sucedió de nuevo. Mis manos temblaron tanto que casi tiro la mamila. El ser estaba ahí, ahora más cerca del alero. Me pareció ver que sus pies no eran como los nuestros, sino como 2 puntas que se afirmaban en la madera. Otra vez reía, y otra vez medía dónde romper la teja. Los pedacitos no daban fuerte, pero bastaba que cayeran para que mi hermanito se ahogara de llanto. Yo rogaba en silencio, apretando los ojos, pensando que así lo espantaría. Cuando por fin desaparecía, revisaba el techo y no hallaba nada fuera de lugar. Esto se repitió tantas veces que empecé a enfermar. No quería comer, me dolía el estómago y sudaba sin calor. Mi madre me frotaba con alcohol y me hacía rezar. Mi padre preguntó en el pueblo por un albañil para cambiar todo el techo. Llegó un señor, trepó, palpó teja por teja y dijo que estaban firmes, que no había rastro de animales. Se fue encogiendo los hombros. Yo no quise volver a quedarme solo, pero no había con quien dejar al niño. Un domingo de plaza, mi madre me llevó con la curandera.
Me miró la lengua, me pasó un huevo, lo quebró en un vaso y lo observó largo rato. Dijo que el niño estaba delicado y que a los delicados los rondan cosas que se aprovechan del descuido. Nombró 2 remedios, colgarle una cintita bendita y bautizarlo. Mi padre frunció la boca, todavía no estaban listos para la fiesta, ni para padrinos, ni para los gastos. La curandera dijo que no necesitábamos fiesta, que bastaba con llevarlo al río y un jarrito de agua bendita. Si esperábamos, eso que jugaba arriba se haría más pesado. Esa noche, de madrugada, la hamaca volvió a moverse sola. El sonido de las tejas fue distinto, como si una mano escarbara con desesperación. El niño lloraba ronco, y yo sentí algo que no había sentido antes, coraje. Abrí la puerta, agarré la escalera y subí con un costal. No sé de dónde saqué valor. Aparté 3 tejas de la orilla y metí la mano. Encontré madera tibia, polvo, una pluma atrapada. Toqué algo que se encogió, rápido, como un animal. Lo seguí con la mano y sentí un borde frío. Cuando retiré la mano, traía un hilo envuelto con cabello. Me olía a humo. Bajé, lo puse sobre la mesa y lo quemé sin pensar. El humo hizo una espiral fina y se fue como si alguien lo aspirara de golpe. El llanto paró al instante. Yo, sin embargo, me quedé con una vibración en la palma, una especie de zumbido que me subía por el brazo. Mis padres no me creyeron lo del hilo. Mi madre recogió la ceniza y la tiró al patio. 2 días estuvieron tranquilos el niño y la hamaca. El tercero, volvió. Ese día, además de la risa, escuché un golpeteo rítmico, como uñas sobre madera. La hamaca se levantó de un lado sin que nadie la tocara. El niño abrió la boca sin voz, los ojos muy abiertos. Me dieron ganas de salir corriendo con él al cerro, lejos, pero mis piernas no respondían. Cuando todo paró, me quedé sentado en el suelo y supe que no aguantaría otra igual. Al amanecer, sin pedir permiso, me llevé al niño. Crucé el pueblo con el jarrito que siempre estaba lleno de agua bendita en la capilla. El río era claro y bajaba frío de la montaña. No había nadie. Recordé lo que me dijo la curandera, y su nombre, cruza agua en su frente, pide que lo protejan. Yo no sabía rezos completos, pero dije lo que me salió. Toqué su frente con el agua 3 veces y lo apreté contra mi pecho. Sentí que la vibración de mi mano por fin se apagaba. De regreso, el aire estaba quieto, como si el monte se hubiera detenido a escuchar. Ese día no hubo risa. Ese día la hamaca no se movió. Mi padre llegó tarde, cansado, y cuando le conté lo que hice, quiso regañarme. No le salieron las palabras. Al siguiente domingo, con padrinos prestados, el padre de la parroquia hizo todo como se debe. Puso aceite en su frente y el niño durmió sin un quejido en brazos de mi madre. Yo me senté en la banca de atrás y por primera vez, en mucho tiempo, pude cerrar los ojos sin sobresaltarme. La vida siguió. Cambiamos el techo años después, no por miedo, sino por necesidad. Mi hermano creció fuerte y trabajador. A veces le veía la coronilla cuando se agachaba en la milpa y recordaba el jarrito, el río, la mañana helada. Nunca le conté. Algunas cosas no se dicen para no llamar lo que ya se fue. No sería honesto si terminara aquí. Pasaron décadas. Yo me casé, tuve hijos, y ya viejo vine a vivir más cerca del pueblo. Una tarde, mientras arreglaba un gallinero, se soltó un aguacero y me metí a la cocina a esperar. Estaba solo. De pronto escuché arriba ese golpeteo fino, inconfundible. No era la lluvia. Era el mismo ritmo de uñas sobre madera. El corazón me apretó el pecho, pero no tuve miedo como antes. Fui por la escalera, subí despacio y aparté una teja nueva. No había nada. Aún así, metí la mano hasta rozar el borde del entablado. Sentí otra vez la vibración en la palma, muy leve, como una memoria que toca y se retira.
Dije en voz baja el nombre de mi hermano y repetí el gesto del agua, sin agua. Solo la cruz en el aire. El golpeteo se detuvo. Afuera, la lluvia siguió su canto normal. Desde entonces no ha pasado nada más. Cuando mis nietos me piden una historia antes de dormir, yo no invento. Les cuento esta. Les digo que hay cosas que no buscan matarte ni llevarte, solo se alimentan de lo frágil, de olvidos y descuidos, de lo que no está protegido. Les digo que cuiden a los suyos, que no dejen a un pequeño solo, que cuelguen una medallita si les late el corazón, que tengan agua bendita si creen en eso, o una cinta en la muñeca si no. No sé qué era lo de las tejas. No me interesa ponerle nombre. Yo solo sé lo que vi, lo que cargué en los brazos, y el alivio que sentí cuando el río me devolvió el silencio. Si a alguien le suena esto a cuento, está bien. Yo duermo en paz desde aquel día de río. Pero cada vez que la lluvia cae muy fina y el techo canta distinto, paso la mano por la mesa, busco el jarrito aunque esté vacío y agradezco. Porque uno no olvida la risa que no se refleja, ni el peso extraño en la hamaca, ni esa vibración en la palma que te acompaña toda la vida y que, por suerte, a veces se apaga. El lindero marcado. Lo cuento a mi edad porque ya nadie me obliga a callarlo. En 1993 yo vivía con mi padre en una casa de adobe en la ladera, en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla. Sembrábamos maíz en una parcela pegada al arroyo, la corriente hacía de lindero natural y, cuando venía la creciente, dejaba una piel de limo negro que parecía promesa de cosecha. Clavamos el espantapájaros con camisa vieja de manta, un sombrero de palma y un palo que hacía de espina dorsal. Quedó mirando hacia el agua, como si también cuidara la raya del ejido. La primera mañana, antes del sol completo, vi marcas de botas rodeando al espantapájaros. 3 vueltas exactas, cerradas con cuidado milimétrico, y luego nada. Ni rastro de entrada ni de salida, como si el caminante se hubiera desvanecido o hubiera llegado flotando desde el arroyo. Mi padre dijo que podían ser muchachos con ganas de molestar o algún borracho que se metió a pasear en lo oscuro. Revisamos la siembra, ni una planta arrancada, ni una mazorca mordida. Solo aquellas 3 vueltas tan calculadas que daban más coraje que daño. Al día siguiente, repetición. Las mismas botas, el mismo paso constante, la misma distancia entre huella y huella. Medí con el machete, 68 centímetros del talón a la siguiente punta, igualito en todo el círculo. En una de las suelas se notaba un clavo perdido, una muesca triangular. Era como si alguien estuviera contando, con paciencia obstinada, algo que no entendíamos. Pusimos trampas sencillas. Un alambre con botellas para que sonaran si alguien lo tocaba. Lazos en las veredas. Pizcas de cal en los bordes para ver las pisadas con claridad. Dormimos a ratos en la banca del corredor, con las botas puestas y el machete a mano. No se escuchó nada, no se movió ninguna botella, no quedaron marcas en la cal donde las queríamos. Al amanecer, ahí estaban otra vez las 3 vueltas perfectas alrededor del espantapájaros, intactas, como si hubieran sido dibujadas con regla. Yo quería arrancar al muñeco y clavar otro más cerca de la casa. Mi padre lo dejó en su sitio, pero le cambió la camisa por una chaqueta suya que colgaba ya inútil, decía que la tela gruesa espantaba mejor a los anates. Me pareció mala idea. Aquella tarde, el aire olía a humedad y la chaqueta parecía haber encogido en el palo, como si le sentara. El tercer día, busqué señales en el arroyo. Bajé a la orilla. La arena suelta guardaba huellas de animales, garritas finas, pequeñas pezuñas. Ninguna bota. Subí al ribazo y caminé a la par de la milpa. Todo limpio. Solo el círculo ritual alrededor del espantapájaros, 3 vueltas que no se cruzaban, cada una a la misma distancia de la otra. En medio, el poste firme, la chaqueta de mi padre moviéndose apenas.
Una vecina, al pasar con su cubeta, soltó que esos giros se los hacían a los que se morían defendiendo linderos. Nombró a un capataz de otra época que una vez cayó al agua con botas y todo por pelear 1 metro de tierra. Yo me quedé con la historia pegada en la garganta. No quise preguntar más. Uno crece oyendo cosas y aprende a no darles forma en voz alta. Esa noche, el perro se quedó debajo de mi cama y no quiso salir. No hubo luna. La casa, de por sí callada, se sentía cargada de espera. Me venció el sueño por momentos. Me levanté 2 veces a ver el campo desde el corredor. Nada. Silencio y sombras parecidas a árboles. Cuando clareó, bajé con la cobija en los hombros. Otra vez las 3 vueltas, nítidas, y el borde interior con una marca nueva. En cada paso, la punta de la bota había rozado un poco la tierra, como si quien caminó arrastrara apenas el pie izquierdo. Esa diferencia me dejó frío porque mi padre, desde que se cortó el empeine con una hoz en su juventud, arrastraba leve el pie izquierdo. Fui a la casa con el corazón apretado. Mi padre estaba sentado junto al fogón, manos extendidas al calor. Sus botas, secas junto a la puerta. Me agaché a ver la suela, sin decir nada. La muesca triangular no estaba. En la otra bota, un clavo brillante asomaba nuevo, bien puesto. El olor a humedad venía de la chaqueta que ya no estaba en el clavo del corredor. Regresé al campo. La chaqueta vestía al espantapájaros, abrochada hasta arriba. Yo juraría que la noche anterior la dejamos en la casa. El sombrero tenía una raya de barro, como la que deja el agua cuando baja y se retira. Toqué el poste. Estaba húmedo del lado que da al arroyo, seco del lado de la milpa. Decidimos poner un cerco de estacas alrededor del espantapájaros y un alambre a la altura de la pantorrilla, apenas visible, para que cualquier caminante tropezara. Amarré un cascabel oxidado al hilo. Esa noche, nada. Ni tintineo, ni caída. Amaneció con las 3 vueltas perfectas adentro del cerco, como si las estacas no existieran. El alambre seguía estirado, sin torsión. El cascabel, quieto. Medí otra vez las huellas, la misma distancia, el mismo arrastre leve del pie izquierdo. En la suela, la marca del clavo ausente. A media semana llegó la lluvia grande, de esas que aplastan los surcos y se llevan hasta las colillas de los cigarrillos viejos. Llovió toda la tarde, toda la noche, hasta que el arroyo se volvió un animal prieto con espuma. Cuando paró, aún caían gotas de los alambres y el mundo olía a tierra recién abierta. Pensé que por fin el agua borraría cualquier rastro y que se acabaría el misterio de las vueltas. Bajé al amanecer con la luz lechosa del día nuevo. La milpa estaba peinada por el aguacero y el espantapájaros goteaba del ala del sombrero. Donde siempre aparecían los círculos no quedaba nada. El barro liso, sin decoración. Di un paso y lo vi, no había vueltas, solo una línea recta de pisadas frescas que salía de la base del poste y cruzaba la parcela hacia arriba. Avanzaba sin desviarse, subía la ladera, cruzaba el pedazo de patio de piedra y seguía hacia nuestra casa. Cada huella era más nítida que la anterior, como si a cada paso el peso aumentara o el barro se hiciera más blando. No llamé a mi padre. Fui tras la fila, con el estómago encogido. El perro se quedó en el corredor, pegado al muro. Las marcas treparon los 3 escalones de la entrada, una por cada escalón, y se plantaron en el umbral. Dentro de la cocina, el piso de cemento mostraba 2 huellas perfectas, mirando hacia la mesa. En la silla de mi padre, sobre el respaldo, colgaba la chaqueta húmeda, chorreando una línea fina que se juntaba con la última pisada. Me acerqué a los cuartos. En el mío, el suelo tenía salpicaduras en 3 puntos, como si alguien se hubiera sacudido las botas ahí. En el de mi padre, al pie de la cama, había barro seco en forma de media luna. Sobre el buró, junto al vaso de agua, descansaba su cuchillo con la hoja limpia y la funda embarrada.
Abrí el ropero. Las botas que usó toda la vida estaban ahí, con la suela hacia mí. En una faltaba un clavo. La muesca triangular coincidía con la de las marcas de la parcela. Mi padre se levantó tarde ese día. No le pregunté nada. Tenía la mirada clavada en una grieta de la pared, como si midiera. Salió a la tarde, caminó conmigo hasta la milpa, se paró frente al espantapájaros, se quitó el sombrero y lo golpeó contra la pierna para sacudir el agua. A la vuelta, arregló una cosa y otra, sin sentido claro, y al caer la noche se quedó sentado en el corredor, los codos en las rodillas. Esa madrugada no dormí. Me senté con el machete sobre las piernas y la lámpara a media luz. A las 4, el viento cambió de dirección y trajo olor a río. Miré hacia el campo. No vi a nadie. Solo el poste, como una cruz flaca bajo el cielo aún opaco. Cuando amaneció, bajé con los ojos ardiendo. Las vueltas habían regresado, otra vez 3, otra vez exactas, pero esta vez no rodeaban al espantapájaros. Rodeaban nuestra casa. 3 vueltas calcadas sobre el patio de piedra, en barro ya seco, muy marcadas, como firmadas. La línea final entraba al corredor y moría frente a la puerta, justo donde, por costumbre, mi padre dejaba sus botas. Ese día las metí al fondo del ropero. Clavé tabla en la puerta para que no se quedaran a la mano. Desvestí al espantapájaros y quemé la chaqueta en el fogón. Desde entonces, cada temporada de lluvias, cuando el arroyo sube y el lodo cubre la orilla, alguien da 3 vueltas en torno a la casa y deja un camino recto hasta la mesa. Nunca falta la muesca triangular. Nunca falta el arrastre leve del pie izquierdo. Y yo me siento a esperar que la tierra se seque y borre los pasos, sabiendo que la siguiente agua los volverá a dibujar, como si alguien contara, desde donde cuentan los que se quedan en los linderos, lo que es de uno y lo que no. La que doblaba las esquinas. Me llamo Silverio y ya pasé los 70. No soy hombre de inventar cosas. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 20 años, en 1978, en un municipio que entonces era puro polvo y piedra. No había alumbrado, el pavimento llegó mucho después. De noche, la calle era un camino negro con luna encima. A esa hora caminábamos guiados más por memoria que por vista. Esa noche salí de la cantina con mi hermano Hilario. El reloj del dueño marcaba las 2 y pico. En ese tiempo uno se hacía viejo pronto, jornales al amanecer, mandados al anochecer, cuentas que nunca cerraban. Quisimos cortar camino por la calle de las Huertas, la que pasa junto al molino viejo. Los perros ya estaban inquietos desde antes, ladraban, lloraban, se movían como si alguien atravesara los patios. No era raro oír broncas de animales, pero esa vez fue distinto, no respondían entre sí, más bien parecían replicarse, de corral en corral, como una fila que se encendía. Hilario iba canturreando bajo, para darse valor. Yo le pedí que guardara silencio. A una cuadra de la casa vimos el bulto. Estaba pegado a la banqueta, sentado, con las manos sobre la cara. Parecía una mujer con rebozo oscuro, tal vez un hombre con gabán, no supe. Lo raro fue que no se movía, ni temblaba, ni lloraba. El aire estaba helado, pero no oímos nada proveniente de esa figura. Nos cruzamos de acera y dimos vuelta hacia la calle del Pozo. Al llegar a la esquina, ahí estaba otra vez, igualito, sentado, manos en la cara, el rebozo o el gabán. No corrimos. Hilario dijo que mejor agarráramos la vereda de atrás del templo. Dimos media vuelta sin hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera llamar la mirada de esa cosa. Avanzamos con el corazón apretado y, al salir a la nueva calle, la vimos de nuevo. No era posible que nos hubiera rebasado. Estaba idéntica, a la misma distancia, con la misma postura. Empecé a sentir una presión en el pecho.
No era borrachera. Era una conciencia clara de estar en un lugar que ya no nos pertenecía. Hilario apretó el paso. Yo le dije que no corriera, que si corríamos nos iban a seguir todos los perros y la cosa aquella también. Tomamos la ruta más larga, bordeando las trojes, donde el viento siempre trae olor a maíz y a tierra húmeda. Los perros en los patios nos acompañaban con sus lamentos, como si fuéramos un cortejo. Tercera esquina. La figura volvió a aparecer, 1 metro más adentro de la sombra. El rebozo caía como tela mojada. No levantó la cara. La luna se asomó entre nubes y le dio un contorno, pero no mostró rostro. Tampoco sombras de pies. No fue que flotara, no digo eso, nada de fantasías, sencillamente, donde debía haber botines o sandalias, la luna no alcanzó a dibujar nada. Hilario juró que oyó un resuello muy leve. Yo no escuché nada más que los perros. Sentí el impulso de hablarle, de preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. No miedo al castigo divino ni a leyendas de mercado, fue miedo práctico, miedo de campesino que sabe cuando un toro no hay que mirarlo a los ojos. Retrocedimos otra vez. El plan ya era pasar por el bordo del río seco y salir por la calle de la panadería. Al cruzar el baldío pisé un bote oxidado y el ruido me taladró la cabeza. En ese mismo instante los perros se callaron todos. El silencio de golpe fue tan fuerte que me mareé. Hilario me agarró del antebrazo, clavándome las uñas y señaló con la barbilla hacia el frente. Allí estaba, entre nosotros y la salida del baldío. No caminó. Apareció ya colocada, como si nos hubiera estado esperando. La tela oscura colgaba sin viento. Las manos seguían cubriendo el rostro. Me di cuenta de algo que nunca había pensado, una persona que se tapa la cara, aún así, respira. A veces los hombros suben y bajan, un quejido se escapa, un sollozo rompe la respiración. Aquí no había nada de eso. Hilario, con voz de niño, dijo que la rodeáramos por la izquierda. Lo intentamos. Nos acercamos lo mínimo para bordearla. Pasar a su lado fue como meterse al agua de un aljibe que nadie ha tocado en meses, frío de piedra. El olor cambió. Ya no olía a pasto ni a maíz, sino a algo como ropa vieja guardada en una caja húmeda. No pude contener una arcada. Cuando la dejamos atrás, escuchamos un arrastre de tela, muy leve, justo detrás. No era un paso, era algo que apenas se movía, como si la tela rozara la grava. No quise voltear. Aprendí desde chico que hay sonidos que solo te piden una cosa, que no les regales la mirada. Llegamos a la calle de la panadería y ahí volvió a esperarnos, sentada con las manos en la cara. Ya no había modo de rodearla sin entrar a patios ajenos. Hilario me dijo, ni modo. Avanzamos de frente. A cada paso pensé que iba a levantarse, a mostrarnos un rostro imposible. No lo hizo. Nos dejó pasar. La vimos de reojo, como se ve un pozo profundo al borde del camino. Un helor nos lamió la nuca. Apreté los dientes hasta sentir el sabor a metal en la boca. Corrimos la última cuadra. Entramos a la casa, cerramos portón y trancas. Mi madre se levantó con la lámpara de petróleo y nos regañó por llegar a esas horas. No hablamos. No quise meter esa cosa a la sala con mis palabras. Pero el pueblo no nos dejó olvidarlo. Afuera volvió a encenderse la cadena de ladridos. Luego, muy lejos, un grito agudo atravesó el barrio, como si hubieran jalado del aire con una cuerda. No era de mujer, no era de hombre. Era un grito que no sabía escoger cuerpo. Mi madre se santiguó. Mi padre, que no creía en nada, se sentó en la cama sin decir palabra. Hilario se tiró boca abajo y se cubrió la cabeza con la almohada. Yo me acerqué a la ventana y me obligué a no asomarme. Sentí, no sé cómo explicarlo,
que si veía, me iba a encontrar la tela pegada al vidrio, las manos firmes, inmóviles, esperando a que le confirmara que la habíamos visto de verdad. Al día siguiente, temprano, salí con el burro a cargar leña. Pasé por los mismos sitios. La calle de las huertas, el pozo, el baldío. En el suelo encontré marcas como de tela arrastrada, barridos en la grava que solo hace un saco húmedo cuando se empuja. Nadie andaba por ahí a esas horas. Me detuve donde la vimos por última vez y me llegó otra vez ese olor a ropa guardada. Me dieron ganas de toser. No volví a salir tarde por muchos años. Si un compadre insistía, le decía que a mí la noche ya me había cobrado la multa. Algunos vecinos dijeron que a varios les tocó lo mismo, la figura sentada, las manos en la cara, la aparición repetida doblando esquinas. Uno contó que la siguió con valor y piedra en la mano para desafiarla, pero en cada esquina la figura ya estaba, y que cuando llegó a su casa, su perro, que era bravo, se escondió bajo el metate y no salió en todo el día. No sé quién o qué era. Tampoco voy a jurar que era aquello que muchos nombran por costumbre. Lo único que afirmo es que no parecía malintencionada. No buscaba acercarse ni espantar a gritos a nadie. Solo estaba, aguardando, multiplicándose en cada esquina que uno escogía. Si me preguntan qué fue lo peor, no fueron los ladridos ni el grito lejano, sino el silencio de esas manos sobre la cara, firme, como si en vez de llorar estuviera conteniendo algo que no debía soltarse. Con los años pusieron postes, primero poquitos, luego más. Llegó el pavimento. La noche se hizo menos espesa. Aún así, cada que paso por la calle del Molino, me late rápido el corazón. Uno aprende a distinguir el miedo de cuentos del miedo verdadero. El verdadero se queda. Tiene horarios, sabe por dónde caminas y recuerda tus pasos. Yo sigo midiendo mis vueltas por eso. No por creer o no creer, sino porque esa noche me enseñó que hay cosas que no necesitan perseguirte para acompañarte. Solo se sientan, te esperan en la esquina siguiente y, si no te apuras, se te quedan adentro. No pido que me crean. Pido, si acaso, que cuando vuelvan tarde y escuchen a los perros quebrarse en cadena, tomen la cuadra más directa y no regalen la mirada a lo que se quede quieto a un lado del camino. A mí me alcanzó con una vez. Desde entonces, la noche y yo mantenemos distancia. Y si alguna vez siento que alguien me mira desde una banqueta vacía, no corro. Camino derecho, sin hablar, y llego a casa antes de que la luna vuelva a esconderse detrás de las nubes. Porque lo que se sienta y tapa la cara no necesita moverse para llegar primero. Y yo ya no estoy para probarlo otra vez. Cuerda viva. Me llamo Aurelio y fui el velador del pozo del ejido La Brecha, al sur de Durango, en 1986. Me tocaba abrir a las 5, revisar el nivel con una vara marcada y apuntar en la libreta quién se llevaba agua. Era temporada seca y el pozo era asunto serio, sin él, las vacas se quedaban en costillas y los surcos se rajaban. La primera madrugada que noté la cuerda húmeda pensé que alguien había madrugado y no lo apunté. La segunda madrugada la hallé igual, pero con el lazo mejor acomodado de lo que yo lo dejé la noche anterior. Mi forma era somera, nomás para que no se enrede. La que encontré parecía hecha por albañil meticuloso, vueltas parejas, la campana del malacate sin un rechinido fuera de lugar. No había huellas en el polvo del brocal ni marcas de botas alrededor. Tomé nota sin avisar a nadie. Al tercer día marqué la cuerda con nudo doble y un hilo rojo en la parte que tocaba el agua. El agrónomo me enseñó esa maña para saber si un animal metía el hocico de noche. Amaneció con el nudo deshecho y el hilo, corrido 3 palmos hacia arriba. El lazo, de nuevo, perfecto. Yo no hago nudos bonitos, menos en frío. No me gustó. Sellé el candado del cuarto de útiles con un pellizco de barro y mis iniciales.
Dejé mi cubeta de lámina adentro, con el asa envuelta en alambre por si alguien la cambiaba. En el brocal espolvoreé cal viva. No vi pisadas, no vi dedos, no vi nada. Solo la marca, al amanecer, de que la cuerda había rozado en sentido de subida y de bajada, una limpia en la cal como regla trazada con paciencia. Esa noche me quedé junto al pozo. Me llevé una lámpara de gasolina, café tibio en un termo y un zarape. El aire olía a polvo viejo y a raíz húmeda, ese olor que sale de las paredes cuando la noche se estira. No hubo perros, no hubo carros, no hubo viento. A eso de las 2, el malacate respiró, no con sonido, sino con peso. La madera cedió un poquito, lo suficiente para que el gancho del gancho hiciera un saludo mínimo. Puse la mano en la cuerda. Estaba tibia, como si alguien la hubiera estado frotando del otro lado. La tensión subía a golpes parejos, 4 tirones cortos, descanso largo, otros 4. Ritmo de brazo cansado. Dejé que corriera un poco y sentí el quemón en la palma. No era peso bruto de animal ni jalón ávido de ladrón, era esa fuerza mediana y constante con la que uno levanta agua con cuidado para no salpicar. Quise ver el reflejo, acerqué la lámpara y apenas si se movieron círculos finos en la superficie. No escuché cascos ni pasos. Cuando creí que iba a asomar la cubeta, la cuerda aflojó de golpe. El malacate quedó quieto. Mis manos olían a lodo fresco. Al amanecer, la cuerda estaba seca, el nudo que había hecho yo no existía y el lazo reposaba como en exhibición. Abrí el cuarto de útiles, el sello de barro entero, mi cubeta en su sitio. Revisé el asa, el alambre intacto. Cerré y, para quitarme la comezón de la duda, dejé en el brocal un clavo oxidado doblado en L apretado dentro de las hebras. Si alguien jalaba, marcaría las fibras. Esa tarde bajé con arnés por primera vez. No por valentón, sino porque necesitaba ver. Amarré la cuerda de respaldo al tronco del mezquite, colgué la lámpara en el pecho y me dejé ir. El cilindro de piedra tenía boquetes viejos, ladrillos cosidos a mano en algunos tramos, raíces que entraban como dedos pálidos. A los 8 metros, la pared mostraba un pulido reciente, una franja limpia justo donde rozaría el borde de una cubeta al salir. En una de las juntas había una rebaba brillante, como si hubieran pasado por ahí las mismas cuerdas por muchos años, siempre en el mismo ángulo. Abajo, el espejo negro del agua no entregaba nada. Toqué la superficie con la vara, profundidad suficiente, temperatura fría. Silencio. Me subí despacio, con el estómago revuelto. Esa noche, por primera vez, aseguré el malacate con una cadena gruesa y un perno de acero que solo cierra si metes un clavito en una perforación lateral. Doblé ese clavito hacia adentro. A la mañana siguiente la cadena estaba en su sitio, el perno puesto, el clavito doblado, hacia afuera. El giro era el inverso al mío y el doblez, prolijo, sin marca de pinzas. No me encontré valiente para quitarlo con los dedos, preferí usar mi navaja. Volví a sellar. Empezaron a decir que exageraba. La milpa no espera caprichos y el agua es agua. Yo seguí callado. Comencé a anotar con más detalle, hora en que el lazo quedaba húmedo, palmos de cuerda húmeda, olor en las manos. Descubrí que las noches en que el aire bajaba más frío, la cuerda amanecía con una franja tibia a la altura del brocal. Nada de fantasmas, fricción. Me tranquilicé con esa idea media hora, luego volvió la inquietud. La semana siguiente, después de un día pesado con 4 pipas y 2 carretones, guardé mi cubeta y le di 2 vueltas de alambre. Partí el alambre, pasé un extremo por el asa y lo retorcí con una marca en diagonal, de forma que solo yo sabría si alguien lo quitaba. Candado, sello de barro con iniciales, puerta cerrada. Fui a dormir a casa y soñé con agua que sube sola. Al amanecer, me esperaban en el brocal 2 cosas, la campana inmóvil con el lazo impecable y,
colgando hacia adentro, a 2 palmos del agua, una cubeta igual a la mía con tierra fresca pegada por fuera, la misma tierra castaña que se hace liga cuando uno la aprieta. El asa estaba envuelta en alambre, retorcido en diagonal. El cuarto de útiles seguía con su sello intacto. Abrí. Mi cubeta estaba en su lugar, limpia, con el alambre sin tocar. Me temblaron las rodillas de puro coraje. No dije nada. Corté la cuerda y rescaté la cubeta del brocal. Era igual a la mía, con el mismo abollón bajo el borde, pero por dentro tenía una raya de óxido que yo no reconocí. Me la llevé al cuarto. Al cerrar, sentí que el candado me pesaba más de lo normal en la mano. Esa fue la noche que decidí tapar el pozo. No podía hacerlo legalmente, pero sí podía cruzar 2 tramos de pino sobre el brocal y encadenarlos. Trabajé sin ruido. Puse las maderas, apreté la cadena y dejé la llave enterrada bajo un ladrillo junto al mezquite. Me fui caminando sin voltear. La mañana siguiente amaneció con la cadena puesta, las maderas cruzadas y un detalle que me quitó el sueño hasta la fecha: la cuerda estaba por fuera, recostada sobre las tablas, húmeda en 3 palmos, y el extremo libre formaba un nudo sencillo que yo no uso, un nudo de corbata campesina que aprendí de mi padre y que solo ato cuando voy a cargar cubetas. Me tomó un rato entender lo que veía: la cuerda, que yo había dejado por dentro, había quedado por fuera sin que nada estuviera forzado. Ese mismo día pedí que me relevaran. Nadie quiso. Dije que me sentía mal. Pasé la tarde sentado, viendo el polvo meterse bajo la puerta. Al anochecer escuché, desde mi cuarto, el rechinido leve del malacate. No abrí la boca. Cuando el sueño me venció fue por cansancio de pensamientos. El ejido contrató a otro al mes siguiente. Lo taparon en firme con losas y cemento al año, después de que la mitad del ganado se enfermó por tomar agua lodosa del arroyo. 10 años más tarde, con otra sequía, quebraron la losa para revisar si quedaba algo aprovechable. Eso no lo vi, me lo contaron. Abrieron y, según el joven que trabajaba entonces, hallaron, colgando de un lazo nuevo como de mercado, una cubeta abollada con tierra fresca pegada y el asa forrada con un alambre retorcido en diagonal. Afuera, sobre el brocal roto, reposaba una cadena con un perno doblado hacia afuera. Nadie supo de dónde salió. Yo ya no me acerqué. Tengo manos viejas y no me sobra el aire para bajar a sitios cerrados. Lo único que me guardo, y que digo cuando me piden el cuento, es esto: el agua deja memoria en todo lo que toca. Hay cuerdas que aprenden el camino de los brazos y lo repiten aunque les cierres la puerta. Uno cree que jala del pozo, pero a veces el jalón viene de abajo. Y la sed, cuando no es de uno, es la más pesada. Yo la sentí en las manos, tibia, obediente y extraña, noche tras noche, hasta que entendí que me estaban prestando la cuerda, no el agua. Desde entonces, si veo un brocal, no me asomo. No vaya a ser que allá dentro aún estén esperando el ritmo de 4 tirones, descanso, 4 tirones, para acomodarme el lazo mejor de como yo lo dejé. La yunta maldita. Me llamo Andrea, y escribo esto con la mano apretada contra el pecho, como quien intenta sujetar un corazón que no deja de golpear. Hace un mes dormía sin pesadillas. Hoy, cada chirrido que se cuela por la ventana me devuelve a la misma imagen que mi abuelo Julián me confió cuando ya los años le encorvaban la espalda y los recuerdos le pesaban más que la propia carne. Si llegas a oír campanas donde no hay iglesia, me advirtió, enciende una vela y reza sin mirar por la puerta. Desde que supe su historia lo hago con el pulso temblando, pues la noche que él sobrevivió nunca terminó realmente, solo se alargó hasta alcanzarnos a los que llevamos su sangre. Mi abuelo nació en 1943, pero lo que voy a contar ocurrió en 1967, cuando trabajaba como jornalero en un caserío perdido entre los cerros color óxido del municipio de Mezquitic, en Jalisco. La gente del lugar llamaba al paraje la Ciénega del Venado,
un puñado de viviendas de adobe, una cantina ruinosa, 2 jacales polvorientos y una pequeña hacienda ganadera que daba trabajo a media docena de muchachos endurecidos por el sol. Las calles eran de tierra apisonada, por las noches las nubes tapaban la luna y solo el aliento frío de los mezquites parecía vigilar los caminos. No había luz eléctrica, la única claridad venía de velas renegridas o de faroles de queroseno que tiznaban los corredores con un hollín pegajoso. Mi abuelo, entonces de 24 años, había aprendido a domar novillos, a remendar cercos y a escuchar el monte. Cuando el viento corre distinto, decía, hasta la tierra avisa que algo no debería estar ahí. Nunca fue de temer fantasmas, pero en aquella región circulaba una leyenda que todos pronunciaban en voz baja, la de la yunta maldita, un carretón de tablas viejas tirado por animales tan negros que ni la lumbre agarraba en sus pieles, guiado por un arriero sin rostro que reclamaba las almas que andaban desbalagadas en el monte. Aquella tarde de septiembre los peones cerraban a prisa los potreros porque el cielo crujía anunciando la primera tormenta de la estación. Julián se entretuvo más de la cuenta ajustando una compuerta del canal de riego. Cuando al fin se quitó los guantes, el reloj de cuerda que colgaba en la oficina marcaba las 9:06 de la tarde. El caporal, que vivía dentro de la hacienda, le dijo que pasara la noche allí, pero mi abuelo extrañaba el catre de su cuarto y prefirió regresar al pueblo. La vereda era de apenas 1,5 kilómetros, un tramo recto, flanqueado por nopales retorcidos y un arroyo reseco que solo llevaba agua en los meses bravos. Con una lámpara de mano y el morral terciado, echó a andar silbando bajito la malagueña, intentando espantar el cansancio y la humedad que empezaba a pesar en el ambiente. A medio camino el viento se apagó. Ni un insecto, ni el rozar de las ramas, fue como si el monte contuviera la respiración. Entonces oyó un tintineo áspero y desigual, semejante a cadenas arrastradas sobre piedra. Pensó en un vacuno escapado con el cencerro desgastado, pero aquel sonido se acompañaba de otro más hondo, un resoplido animal que olía a humo y a tierra recién volteada. Al alzar la lámpara distinguió, al fondo del camino, una mancha moviéndose contra la oscuridad. 3 o 4 pasos bastaron para que la silueta cobrara forma. 2 mulas inmensas, de pelaje tinto como carbón ardiendo bajo ceniza, arrastraban un carretón alto, de barandales carcomidos. Cada rueda, en lugar de hierro, estaba reforzada con aros de hueso amarillo que crujían al girar. Sobre el pescante, erguido como estatua, iba un hombre cubierto con un gabán negro y un sombrero viejo. Mi abuelo tragó saliva. El farol, de pronto, proyectó sobre aquella figura un detalle imposible. Donde debían asomarse los rasgos solo había una extensión de piel pálida, lisa como un trozo de cera sin moldear. Sin ojos, sin labios, sin nariz, apenas la insinuación de un rostro. Hubiese corrido, pero las piernas no respondían. El aire se llenó de un olor agrio, mezcla de copal quemado y carne rancia. Recordó entonces el cuento que su propia madre le canturreaba de niño. Quien ve la yunta maldita se mira en un espejo que todavía no existe. Si te reconoces pecador, arrodíllate, o la mula te llevará colgado de la lengua hasta el infierno. Él se creía hombre de trabajo, honrado, aunque con vicios de juventud que consideraba menores, la baraja los domingos, alguna gresca de cantina, la botella clandestina que compartía con los jornaleros. ¿Sería suficiente para condenarlo? El miedo dejó de ser abstracto y le prendió fuego a la garganta. Intentó apartarse del camino, mas el terreno se había vuelto blando como lodo recién sembrado. La lámpara titiló, la flama se estiró hacia atrás, succionada por un soplo gélido. Mientras el carretón se acercaba, Julián distinguió un bulto enorme bajo una lona ennegrecida. El viento le trajo un ruido húmedo, casi un gorgoteo, como si algo vivo se agitara amarrado ahí adentro. Al mismo tiempo las mulas bufaron y, por un segundo, sus pezuñas dejaron de tocar el suelo, avanzaban flotando a un palmo de la tierra, dejando tras de sí un rastro de polvo que se elevaba y tardaba en caer. Como si el tiempo mismo se espesara alrededor de aquella marcha funesta. El arriero alzó la barbilla. Sin ojos, me miró, me dijo mi abuelo. No lo vio con la vista, sino con algún sentido más profundo, un sondeo helado le corrió por la espina. Y allí, en lo hondo de la cabeza, escuchó una voz que no era voz, una presión, un siseo que le ordenaba sube, sube, falta espacio para uno más.
Apretó el escapulario que llevaba en el bolsillo de la pechera y murmuró el único salmo que recordaba, aunque camine por el valle de sombras. El eco interno se enfureció, un rugido que le sacudió los dientes. Entonces se deshizo el candil, el cristal estalló hacia afuera, la mecha se extinguió y quedó sumido en una penumbra hiriente, iluminada apenas por el fulgor rojizo que brotaba del pelo de las bestias. En un arranque instintivo giró sobre los talones y se lanzó fuera de la vereda. No sintió el golpe contra las piedras ni las espinas desgarrándole el antebrazo, rodó hasta quedar debajo de un matorral de huizache. Con el pecho encajonado contra las costillas escuchó el paso de la carreta. No había sacudida de ruedas, solo el zumbido grave de las cadenas y el crujir de aros de hueso. Al pasar junto a él, la lona se infló como una vela y dejó ver la silueta de algo humano que se alzaba y palpitaba, tratando de abrirse paso. Del interior emergió un susurro inarticulado, un rezongo lleno de agua, que lo heló más que cualquier blasfemia. La lona volvió a caer, y el retumbar lento siguió su marcha hasta perderse detrás de los mezquites sin que las mulas dejaran huella en la tierra. El monte recobró de repente sus sonidos, chicharras, ramas movidas por la brisa, algún coyote lejano. Tardó varios minutos en poder ponerse de pie. La mano que empuñaba el escapulario estaba manchada de sangre porque en la caída se abrió la palma. No sintió dolor. Tampoco sintió rabia ni llanto, solo la certeza brutal de que había visto algo que no debería existir. Caminó tambaleante hasta la capilla de San Isidro, que permanecía abierta toda la noche por ser mes de novenario. Se arrodilló en el piso de tierra prensada, sustentando el cuerpo con los codos sobre el reclinatorio, y repitió letanías sin descanso hasta que clareó el amanecer. El alba llegó empapada de lluvia fina. Al salir de la capilla, los primeros parroquianos señalaron las marcas frescas que cruzaban la calle principal. Dos surcos profundos y quemados serpenteaban desde la cañada hasta perderse detrás del panteón viejo. Los bordes de la zanja humeaban como si la tierra llevara horas encendida. Nadie se atrevía a tocarlos. Cuando el caporal de la hacienda vio a Julián tan pálido, aceptó sin dar batalla su renuncia. Esa misma tarde mi abuelo empaquetó sus cosas y se fue a vivir a la casa de sus tíos, más cerca de la carretera federal, donde la claridad de los camiones rompía la noche y la idea de la yunta se perdía entre motores. Pero la impresión no lo abandonó. Dejó de jugar baraja, juró nunca más probar licor fuerte y, cada viernes, subía hasta el cerro para velar en soledad ante la cruz de piedra que los antiguos arrieros levantaron siglos atrás. Uno no sabe lo que carga hasta que el mismísimo diablo te pide cuentas, me dijo muchas veces mientras afilaba su machete en el patio. Cuando crecí era capaz de bromear con historias de aparecidos, pero bastaba con mencionar un tintineo de cadenas para que la mirada de mi abuelo se vaciara. Los párpados le temblaban como si acabara de regresar de aquel barranco que nunca se desdibuja en la memoria. Los años pasaron, la hacienda cayó en abandono y la vereda se abrió paso a una brecha más ancha por donde hoy circulan camionetas de carga. Dicen que los surcos aún se insinúan en la tierra, endurecida como roca y estéril para cualquier cultivo. Los pocos viejos que quedan en la ciénega rehúsan hablar del tema, se persignan y cambian de conversación. Yo no creía del todo, lo admito, hasta aquella madrugada en que volvía del hospital donde trabajo de enfermera. Tomé la ruta por el puente viejo para acortar camino. La llovizna fina difuminaba los faros del coche cuando, de súbito, el motor se ahogó sin explicación. Y, entre la lluvia, escuché cadenas. No vi nada. Solo sentí que los cabellos se me erizaban y el aire dentro del auto se volvía tan frío que empañó los cristales por dentro. Recordé entonces las palabras del abuelo, enciende una vela y reza sin mirar por la puerta. No tenía luz ni cera, el celular marcaba cero señal. Cerré los ojos, apreté el volante y repetí el salmo que él musitaba. Afuera, el tintineo se acercó, se detuvo junto a la ventanilla y, al cabo de un silencio que duró toda la eternidad que cabe en un minuto, se alejó cuesta arriba. El motor volvió a la vida como si nada hubiera ocurrido. Ahora escribo estas líneas sabiendo que mi abuelo no deliraba, que la yunta maldita sigue recorriendo los caminos de tierra donde la oscuridad resiste al tiempo. Él murió hace 3 años, sin volver a ver aquella carreta,
pero la noche en que lo enterramos sonaron campanas en el viento, a pesar de que en la ciénega ya no queda iglesia ni campanario. Quizá fue su modo de decirnos que, donde quiera que esté, aún vigila el camino para que la yunta no me arrastre a mí también detrás de su carretón de huesos. Por eso, si alguna vez conduces por un paraje sin luz y escuchas el arrastre de cadenas o el resollar de unas bestias que no dejan huella, no te detengas, no mires, no respires fuerte. Porque no importa cuántos rezos guardes en la lengua, la yunta maldita, tarde o temprano, encuentra a quienes cargan más pecados de los que admiten, y en su carreta ruinosa todavía hay espacio para un pasajero más. Carne en la niebla. Mi nombre es Lucía Sandoval y escribo estas líneas al filo de la madrugada, con la ventana cerrada y la luz del pasillo encendida. Lo hago porque sé que, si espero a que amanezca, mi cordura me obligará a callar. La historia que voy a relatar no es un rumor de fogón ni una pieza de folclore que se cuenta para espantar niños. Es el suceso que mi abuelo Salvador vivió cuando tenía 22 años y trabajaba en los cafetales del rancho Locote, perdido en la sierra norte de Oaxaca. Él jamás quiso que esto saliera de la familia, pero cada noche que recuerdo su voz temblando al confesarlo entiendo que el miedo, si se encierra, se pudre por dentro y termina devorando a los nietos. Prefiero entregarlo al papel antes de permitir que continúe royéndonos en silencio. El rancho El Ocote era, en 1978, una hilera dispersa de casitas de adobe levantadas sobre laderas empinadas donde el sol apenas se aventuraba 2 horas completas. No había carreteras ni postes de luz, los únicos testigos de la vida eran la selva espesa, el zumbido de los grillos y un velo de neblina que se posaba, como polvo gris, todas las tardes de junio a septiembre. Mi abuelo decía que aquella bruma tenía algo de animal, se escurría entre los cafetos, jadeaba contra las puertas de madera y, si uno era lo bastante insensato para quedarse afuera, terminaba lamiéndole los huesos con un frío que olía a tierra mohosa. Salvador era joven, fuerte y orgulloso. Había heredado 6 surcos de café y una choza con techo de lámina donde vivía con su esposa recién embarazada, mi futura abuela Juana. Todo lo medía con lógica campesina, la distancia se contaba en veredas, el tiempo en cosechas. Nunca creyó en espantos. Pero el Ocote tenía memoria larga, y cada generación renovaba historias sobre algo que rondaba los cafetales durante la canícula. La gente lo llamaba la huesera, aunque nadie coincidía en su aspecto. Decían que tomaba la voz de quien uno más amaba y que usaba ese timbre para atraer a los hombres hacia la neblina. Después, volvían heridos o no volvían. La tarde del 14 de agosto de 1978, mi abuelo salió a deshiervar las hileras más altas del cafetal. La lluvia se había retirado y el aire estaba denso, saturado de un silencio que solo interrumpía el goteo de las hojas. Llevaba en la espalda su costal, su machete al cinto y la mente en el nacimiento inminente de su primer hijo. Según su propio testimonio, la neblina comenzó a descender sin aviso, como si una mano gigante exprimiera la sierra y exprimiera con ella toda claridad. En minutos ya no pudo ver sus botas. Lo invadió un olor a lodo y hojarasca podrida que, desde ese día, me ha perseguido en sueños. Fue entonces cuando escuchó el canto. No era llanto ni risa, era la voz de su madre muerta 2 años antes, que le tarareaba la canción de cuna que él había escuchado de niño. Mi abuelo se quedó helado. La bruma le devolvía aquel coro dulce y desafinado, flotando entre los troncos. Se convenció de que alguien jugaba con él, quizá un vecino escondido detrás de los cafetos. Avanzó a tientas, apartando ramas cubiertas de musgo, hasta que la silueta apareció. Al principio creyó ver a una mujer descalza, de espaldas, con un rebozo gris que le cubría el cuerpo. El canto venía de ella, pero era tan opaco como si lo emitiera un pozo. Mi abuelo alzó la mano para llamar su atención y la neblina se abrió apenas lo suficiente para permitirle distinguir la piel descarnada de los talones, agrietada en surcos que supuraban un líquido oscuro. Entonces percibió un detalle diminuto y atroz: aquellos pies dejaban huellas profundas, pero no en la tierra, sino en la fina película de niebla sobre el suelo, como si pisara humo. La figura se giró con lentitud imposible, sin mover los hombros ni la cintura. El rostro, si así puede llamarse,
Parecía tallado a medias, un cráneo húmedo, con parches de carne colgando en hilachas, agujeros redondos donde debían estar los ojos y una hilera de dientes demasiado largos, amarillentos, que sobresalían de encías negruzcas. No había nariz, solo 2 aberturas anchas por donde exhalaba un vapor blanquecino que olía a hueso hervido. La voz continuaba saliendo de esa cabeza incompleta, entonando la canción de cuna como un cilindro musical oxidado. El terror paralizó a mi abuelo, aún así, no retrocedió. Relataba que sintió las piernas enraizadas, mientras aquel ser avanzaba con movimientos quebradizos, como marioneta húmeda, acercando la mandíbula al vientre de Salvador. Él reunió la poca voluntad que le quedaba y desenvainó el machete. Lanzó un tajo desesperado. El filo atravesó la neblina y encontró la carne, pero no produjo el sonido seco que hace el acero al partir un cuerpo. Escuchó algo más parecido al golpear de metal contra costales llenos de gravilla. Saltaron astillas oscuras que se volatilizaron antes de tocar el suelo. El ente emitió entonces un gemido hueco que le hizo estallar los oídos. Aquello abrió la boca desmesuradamente y se lanzó contra la pantorrilla izquierda de mi abuelo, hundiendo los dientes hasta el hueso. Hubo un chasquido, luego el desgarro rápido de carne desprendiéndose. La sangre tiñó la neblina de un rojo pardo que pareció flotar a su alrededor como bandada de colibríes. Salvador sintió la tibieza del líquido, el fuego del dolor y, después, un frío que le trepó la espalda y le mordió la nuca. Él no recuerda haber corrido. Los vecinos lo encontraron al amanecer, tendido boca arriba en la vereda que conducía al rancho. Su pantalón estaba empapado hasta la ingle y la pierna mostraba un hueco semicircular del tamaño de un puño infantil. 6 horas tardaron en bajarlo, en hamaca improvisada, hasta la clínica de la misión franciscana. El médico rural que lo atendió anotó en el expediente, trauma por mordedura de origen no identificado, describió bordes irregulares, profundidad inusual y ausencia de marcas dentales reconocibles en humanos o fauna local. Soldó músculos y piel con 20 puntos, prescribió suero antirrábico más antibióticos y se persignó antes de desechar las gasas empapadas. La herida cicatrizó, pero jamás cerró por completo. Cada temporada de lluvia supuraba un líquido gris perla, según mi abuela Juana, y exhalaba el mismo olor a hojarasca podrida que mi abuelo identificó aquella tarde. Durante años, él sostuvo que todo había sido alucinación provocada por fiebre y agotamiento. Lo intentó repetir tanto, que casi consiguió creerlo, hasta que una madrugada de 1981 la cicatriz se abrió sin razón. Despertó a mi abuela porque sentía una mordida nueva, nítida. En el silencio, ambos escucharon el tarareo de la canción de cuna junto a la ventana. No era viento, las notas se deslizaban entre los alambres del gallinero, puro y nítido como si la cantara alguien con pulmones frescos. Juana, embarazada de mi madre, juró que un rostro descarnado se estampó contra el vidrio antes de deshacerse en vaho. Desde entonces, mi abuelo vivió con la lámpara junto a la cama y el machete debajo del colchón. Nunca más volvió solo al cafetal. Cambió de sembradío, dejó que la milpa se comiera los surcos abandonados y se negó a caminar de noche, por compromiso o promesa que fuera. La gente del rancho comenzó a rumorar que la huesera lo había marcado como su piedra de afilar y que algún día volvería por la parte que le faltaba. Llegó 1999 y con él mi infancia. Pasaba los veranos en el ocote, sin electricidad ni distracciones, de modo que las historias se convertían en el único espectáculo. Mi abuelo evitaba hablar del asunto, pero había noches en que la fogata se apagaba antes de tiempo y él, mirando fijo la selva, dejaba escapar pedazos del relato. Mi memoria de niña retuvo imágenes sueltas, las huellas en la niebla, la carne deshilachada, la voz materna brotando de un cráneo ciego. Yo no sabía que era verdad ni mentira, solo veía el temblor en las manos de un hombre que empuñaba machetes como extensiones del brazo y, sin embargo, se aferraba al rosario con la desesperación de un náufrago. 2 semanas antes de morir, en 2017, mi abuelo llamó a toda la familia. Quiso mostrarnos la cicatriz, estaba abierta, oscura, latiendo como branquia. Dijo que escuchaba la canción todas las madrugadas y que ahora venía acompañada de un arrastrar de huesos sobre piedra. Nos rogó que nunca nos quedáramos solos donde hubiera niebla cerrada. Aquella noche creímos que deliraba por la fiebre,
pero al día siguiente un olor insoportable a tierra podrida invadió la casa. Los perros del rancho huyeron ladrando cerro arriba y nadie se atrevió a dormir bajo el mismo techo que él. Murió 3 días más tarde, cuando una tormenta enterró la sierra bajo nubes blancas como mortaja. Lo enterramos en la loma occidental, lejos del cafetal. Esa misma tarde noté algo imposible: la neblina evitaba su tumba, se rompía alrededor como río que bordea una roca. Parecía temer el olor de la madera fresca, el perfume de los nardos recién cortados, o quizá algo más profundo que no me atrevo a nombrar. Desde entonces, cada temporada de lluvias abandono la ciudad y subo al rancho para velar la sepultura. No tengo pruebas de que aquella criatura siga rondando, pero algunas noches, cuando la bruma empuja contra mi linterna y la convierte en un halo translúcido, un canto de cuna se cuela entre los cafetos. Llega sin timbre humano, sin vibración de cuerdas vocales, como si lo exhalara el mismo tejido de la humedad. Entonces recuerdo los dientes amarillentos, la mordida imposible y la carne que mi abuelo perdió en 1978. Y entiendo que quizá la huesera no se quedó con hambre, tal vez solo está esperando que el tiempo digiera lo que falta para cobrarse la segunda mitad. Por eso escribo a esta hora, con los dedos helados y la respiración corta. Porque si la niebla encuentra esta historia antes de que salga el sol, sabrá que conozco su secreto y quizás se lleve la parte que me corresponde. Quien lea esto piense lo que quiera. Yo cierro la libreta, apago la luz del pasillo y rezo porque mis hijos nunca hereden la cicatriz. La risa del coyote. Me llamo Mariela y, aunque mi voz no tiembla al contarlo, el recuerdo todavía me provoca insomnio. Esta historia la escuché una sola vez, una madrugada en que el viento de la sierra apagó la lumbre y obligó a mi abuelo Rogelio a rellenar el silencio con palabras. Él la soltó con la misma calma con la que avienta maíz a las gallinas, como si describiera la lluvia de verano o el precio del agave. Yo tenía 11 años y desde entonces sé que el miedo puede heredarse, igual que los rasgos o la tierra. Mi abuelo nació en La Colorada, un caserío perdido entre los cerros rojos de Jalisco. En 1958, cuando contaba 30 años, vivía completamente solo en una choza de adobe techada con palma, plantada en medio de un mar de pencas azules. No había luz eléctrica y el único reloj era el gallo que anunciaba el alba. Rogelio pasaba los días encorvado sobre el campo, barbechando con la coa y cuidando que la bilis del sol no quemara los hijuelos de agave. De noche rezaba frente a un pequeño altar de madera, un Cristo ennegrecido por el humo, una vela de cebo y la estampa de San Pascual, patrono de los campesinos. Aquella rutina era su mundo entero. El suceso comenzó una tarde seca de octubre, cuando la sierra se colorea de óxido y el viento trae olor a ocote quemado. Rogelio regresaba de la barranca con la piola al hombro y el machete colgado en la cintura. Al borde del camino, junto al arroyo casi muerto, encontró un coyote extraño. No era pardo ni gris, su pelaje era moteado de blanco y ceniza, como si la luna lo hubiera salpicado. Tenía una pata herida, mordida quizá por un cepo. En vez de gruñir huyó arrastrándose y soltando un gemido agudo, tan humano que a mi abuelo se le encogió el pecho. Nadie en La Colorada criaba ganado menor, los coyotes eran plaga y se les cazaba sin miramientos. Aún así, Rogelio no tuvo corazón para rematarlo. Lo envolvió en su gabán, lo subió sobre el lomo del burro y lo llevó hasta la choza. Allí le vendó la herida con hojas de maguey asadas y lo recostó fuera, atado a un horcón. Pensó que quizás sanaría y se iría, o tal vez un vecino reclamaría al animal. La tarde se disolvió en brumas violetas, los grillos comenzaron su concierto y el abuelo se durmió muy pronto, extenuado por la jornada. No supo cuánto tiempo pasó cuando un ruido lo arrancó del sueño. Al principio creyó que se trataba de ratas husmeando la olla del agua, pero aquel sonido era más pesado, casi un roce de uñas largas sobre tierra apisonada. Se incorporó con el corazón martillando. La mecha de la vela había muerto y el interior de la choza estaba cubierto por una penumbra densa que olía a cera fría. Con sigilo tanteó el machete bendecido que guardaba bajo el camastro, ese mismo que mi bisabuela había llevado al cura durante una Semana Santa, y avanzó.
Bastó asomar la lámpara de petróleo para que la sangre le bajara a los pies. El coyote estaba adentro. No en cuatro patas, sino erguido, apoyado en las traseras como una persona encorvada. Su lomo casi rozaba las vigas, los ojos brillaban rojos y en la boca se dibujaba algo parecido a una mueca de satisfacción. La criatura había volteado el altar. La estampa de San Pascual yacía rota, la vela se extinguía entre gotas de sebo sobre la mesa y la cruz de ocote estaba boca abajo. Cuando el abuelo alzó la lámpara, el animal giró lentamente la cabeza y se oyó una risa. No un ladrido, no un gañido, una carcajada delgada, femenina, que helaba el tuétano. Rogelio sintió que las piernas flaqueaban, pero la fe, o el orgullo de hombre de campo, le ordenó plantar cara. Con un grito seco se abalanzó. El coyote respondió alzando las garras, retorciendo su columna en ángulo imposible. El primer tajo acertó en el costado. No brotó sangre, de la herida se escapó un vapor oscuro, espeso, que olía a tierra mojada y carne rancia. El machete, habitualmente pesado, pareció vibrar en la mano de mi abuelo. La carcajada se transformó en un chillido agudo que retumbó en las paredes. Entonces la choza entera pareció contraerse. La llama de la lámpara se alargó como si el aire se chupara hacia la herida negra del animal. Rogelio describió que el frío entró de golpe y, con él, un silencio sobrenatural, ni grillos, ni burro, ni viento. Solo el crujir de la palma encima y su propia respiración apedreada. La bestia embistió. Le rasgó el antebrazo con unas uñas que tenían filo de vidrio. Rogelio retrocedió, pisó la cruz volcada y casi cayó sobre las brasas apagadas del fogón. Ahí comprendió que no podía ceder terreno. Apretó los dientes, murmuró una maldición de rancho, que te queme el rayo, condenado. Y lanzó un machetazo descendente, directo al lomo. El metal se clavó como en barro, y algo dentro de la carne crujió. El chillido fue tan agudo que la lámpara estalló. En la oscuridad, la risa regresó, ahora mezclada con el rugido de una garganta doble, animal y humana. El caori se agitó, llenó el cuarto de esa niebla sulfúrica y finalmente se zafó con un salto, derribando la puerta. Rogelio corrió tras él, guiado por la luna pálida, con la manga empapada en su propia sangre. No encontró huellas. Ni mancha ni rastro en el polvo. Solo el burro relinchando, los magueyes estremecidos y un eco débil de risas que se perdía entre los mezquites. A la mañana siguiente, la herida de su brazo había cicatrizado de un modo grotesco, la carne se cerró formando una línea oscura, casi negra, que nunca sanó del todo. Fue al curandero del pueblo vecino y éste se persignó al verla. Le preparó emplastos de árnica y le dijo que durmiera siempre con la puerta trancada, la vela encendida y un racimo de ruda bajo la almohada. Rogelio obedeció y, durante semanas, nada ocurrió, salvo que los coyotes comunes dejaron de rondar el rancho y los tecolotes callaron sus llamados nocturnos. Un mes después, sin embargo, empezó la otra parte del tormento. Todas las noches, a la misma hora en que el monstruo se apareció, un olor fétido se filtraba por las rendijas, como de carne podrida mezclada con azufre. Los animales se inquietaban, los caballos pateaban el suelo hasta sangrar. En ciertas madrugadas, un gruñido se escuchaba muy lejos y parecía viajar de cerro en cerro hasta caer sobre la choza. Rogelio resistió porque no tenía otro lugar a donde ir, pero su carácter cambió. Dejó de silbar corridos, hablaba poco con los arrieros y cada visita al pueblo la hacía armado hasta los dientes. Pasaron los años. Se casó con mi abuela, sembró más agave y construyó una casa nueva río abajo, lejos de la antigua choza, que terminó reducida a polvo por el abandono. Aún así, él nunca se deshizo del machete, lo colgó sobre la chimenea y lo afilaba cada diciembre, aunque ya no lo usara para cortar piña de agave. Decía que el filo debía mantenerse vivo por si el animal regresaba. Fue la noche del apagón, más de 30 años después, cuando me contó la historia. Yo sostenía la vela, iluminando sus arrugas. Le pregunté por qué no había huido en cuanto vio levantarse al coyote. Se encogió de hombros, chupó la colilla del cigarro y respondió como si fuera la cosa más lógica del mundo, porque la tierra que pisas también se defiende, muchacha. Si uno corre, esto se la come viva.
Luego me mostró la cicatriz del antebrazo. Bajo la luz temblorosa, la piel parecía marcada por un hierro candente. Desde aquella madrugada, escucho entre sueños un eco de risa y vuelo vetas de azufre cuando la noche está especialmente quieta. No sé si es herencia de sangre o imaginación, pero cierro siempre las ventanas antes de dormir y pongo la estampa de San Pascual mirando hacia la puerta. A veces me pregunto si, en algún barranco de Jalisco, una bestia moteada sigue erguida, esperando que alguien más confunda lástima con hospitalidad. He pasado la historia tal como la escuché, con los mismos silencios, con el mismo horror que mi abuelo cargó hasta el último suspiro. Dudo que me crean, pero eso a Rogelio nunca le importó. Él decía que la verdad del campo no necesita testigos, basta con estar vivo para saber que, de vez en cuando, algo en la sierra se ríe con dientes prestados y reclama su lugar entre los hombres. Cuando sopla el viento del cerro y apaga las luces del rancho, sigo oliendo ese hedor que no pertenece a nada vivo. Y entonces entiendo que los monstruos no nacen en las leyendas, salen cojeando del monte, toman nuestra compasión por la brida y esperan a que baje el sol. Así ocurren las cosas aquí, donde el silencio se quiebra con una risa que jamás debería escucharse. El testamento de barro. Dicen que las historias que se murmuran al pie de la lumbre se hacen más verdaderas con cada invierno. Yo crecí escuchando una en particular, esa que aún hoy me hace encender la lámpara antes de dormir. No la inventé, la heredé. Soy Daniela, nieta de Rosalío Carabeo, el hombre que volvió de la tierra para terminar lo que la muerte le interrumpió. La contaré como me la transmitió mi padre, con la misma cadencia pausada y el mismo escalofrío que le crispaba los dedos cada vez que rozaba el borde de su taza de café. Corría 1956 en el Alamito, un caserío montañoso perdido entre los pinos del norte de Chihuahua. Por entonces, mi abuelo rondaba los 70 y pico, edad incierta porque en el rancho pocos sabían con exactitud el día en que nacieron. Decían que la piel de Rosalío parecía cuero vieja, curtida, cuarteada por el viento y el sol. Vivía en un jacal de adobe con techo de lámina oxidada, a medio kilómetro del arroyo, acompañado solo por un perro sordo y una parcela de maíz raquítico que terqueaba en sobrevivir al frío. Su esposa, mi abuela Celestina, había muerto de tifo hacía más de 10 años, y los 3 hijos se habían dispersado por la República buscando jornal. Aún así, Rosalío se empecinaba en sembrar, reparar su cerca y, sobre todo, vigilar un montículo de barro endurecido bajo el mezquite del patio. Allí, un par de años antes, había enterrado una cajita de cedro llena de papeles, recibos, cartas y un documento que él llamaba el arreglo, su intento de dejar en orden el destino de la tierra y del jacal para que sus hijos no se desgarraran por un pedazo de monte. El problema era simple y brutal, mi abuelo nunca aprendió a escribir. El arreglo eran garabatos que solo él descifraba. Cada tarde lo desenterraba, lo revisaba bajo la luz oblicua del atardecer, añadía una raya más, volvía a sellar la cajita y la sepultaba otra vez en el mismo sitio, como si aquel ritual pudiese convertir los trazos nerviosos en un testamento legal. Una helada de noviembre apagó las últimas hojas del maizal y también la vida de Rosalío. Lo encontraron los vecinos recostado en su catre, con la mano rígida aferrada a un lápiz sin punta y los ojos muy abiertos, clavados en el techo. Mi padre, el menor de los hijos, regresó a toda prisa desde Chihuahua capital cuando recibió el telegrama. Llegó para el velorio, pero no a tiempo de verlo respirar por última vez. La pobreza del rancho era ancestral. Aunque los vecinos hicieron vaquita, apenas alcanzó para comprar un ataúd de tabla rústica y una cruz sencilla de ocote. No hubo misa formal, solo un rosario apresurado antes de que la noche engullera el sendero hacia el panteón. 3 hombres sostuvieron el cajón, otros 2 alumbraron con candiles petróleros las tumbas torcidas y cubiertas de musgo. El viento ululaba sobre las losas como si entonara un responsorio sin palabras. Enterraron a Rosalío junto a Celestina, clavaron la cruz y regresaron a sus chozas acurrucados en los serapes. Mi padre se quedó en el jacal esa noche para cuidar las pocas pertenencias, un baúl de ropa, la silla mecedora carcomida y, por supuesto, el montículo de barro que escondía la cajita.
No se fiaba de los curiosos ni de los forasteros que husmeaban cuando corría el rumor de que un difunto había enterrado cosas de valor. En cuanto el último gallo enmudeció y la madrugada se espesó como brea, algo distinto respiró dentro de la casa. Mi padre lo describía así: el aire se puso pesado, como si el humo de un fogón se quedara atrapado sin haber fuego. Percibió un olor agresivo a tierra recién abierta, esa mezcla de raíz húmeda y hierro viejo que uno huele cuando arranca un árbol del suelo. Entonces escuchó pasos, no firmes, sino arrastrados, un desliz que raspaba el piso de tierra compactada, avanzando desde la puerta principal hasta detenerse justo detrás de él. No se atrevió a voltear. Juraba que, con el rabillo del ojo, alcanzó a ver un bulto informe cubierto de polvo. Sentía, más que veía, un cuerpo encorvado. Fue cuando oyó el crujido, la tapa del baúl gemía al abrirse. Mi padre se estremeció, aferró un crucifijo diminuto que colgaba de su cuello y masculló un Padre Nuestro, consciente de que la sola fe tal vez no alcanzara para enfrentarse a un muerto empeñado en remediar lo que en vida no logró. El silencio se quebró por el rasgado constante de un lápiz raspando papel. Era un sonido rítmico, metódico. Mi padre creía reconocer el timbre de la respiración de su progenitor, lenta, con ese silbido ronco que precedía siempre a su tos. El grafito chirriaba durante eternidades. De vez en cuando, un leve chasquido, la mina se rompía y el lápiz era afilado contra el borde del baúl. Después, el rasguido recomenzaba. Mi padre no supo cuánto tiempo transcurrió. Sentía las piernas entumecidas y el corazón golpeando las costillas como un martillo contra la tabla. De pronto, el rumor cesó. Percibió que aquel bulto se retiraba, otra vez arrastrando los pies. La puerta se cerró con un golpe seco. El perro sordo, que hasta entonces dormitaba bajo la mesa, comenzó a aullar con un lamento agudo, incomprensible para un animal sin oído. Apenas clareó, mi padre reunió el valor para explorar la casa. El baúl permanecía abierto. Dentro, junto a las mantas de lana, reposaba la cajita de cedro, ahora cubierta por una capa espesa de lodo. En la superficie, alguien había grabado el nombre completo de Rosalío, con letras firmes que mi padre juraba nunca haber visto en la caligrafía torpe de su padre. Dentro de la caja encontraron varias hojas amarillentas, cada una ordenada e incluso numerada. Un testamento impecable, redactado con letra pareja, sin tachones. Llevaba la fecha de la noche anterior y estaba firmado con los 2 nombres y los 2 apellidos de mi abuelo, con la rúbrica que jamás supo trazar mientras respiró. El documento distribuía la tierra en partes iguales, dejaba el jacal a mi padre, nombraba albacea a un tío lejano y reservaba 100 varas de monte para uso comunal, para que nadie pase hambre mientras existan manos que quieran sembrar. Todo perfectamente detallado, hasta el deslinde con los linderos y los mojones exactos. Mi padre llevó el testamento al juez de paz de la cabecera municipal. El hombre lo leyó con el ceño fruncido y los labios estrechos. Sabía que Rosalío era analfabeto. Dudó, preguntó, y finalmente decidió convalidar la firma después de verificar los linderos con los vecinos. Nadie se opuso. Al contrario, hubo quienes aseguraron haber visto aquella madrugada una silueta encorvada desplazarse por el callejón que lleva al panteón, enfundada en la misma manta mortuoria, dejando un reguero de polvo húmedo. El cadáver fue exhumado por segunda vez días después, para acallar murmullos. Descubrieron algo imposible: la tapa del ataúd estaba entreabierta desde dentro, con las tablas astilladas hacia afuera. La tierra sobre la tumba, removida aunque no hubiera llovido. Colocaron pesadas piedras de río sobre el féretro y volvieron a cubrirlo. Hubo rezos, se bendijo el lugar y se encendieron velas que ardieron durante 9 noches. Al término del novenario, el aire volvió a sentirse ligero y ningún paso arrastrado volvió a cruzar el umbral del jacal. Con los años, la parcela se dividió tal como lo indicaba aquel testamento. Los hermanos no discutieron jamás. Por extraño que parezca, todos prosperaron. El comunal de 100 varas se convirtió en un solar de frutales que alimentaba a los viandantes durante la temporada de manzanas. Y la cajita de cedro, todavía manchada con barro seco, terminó guardada en un armario de la casa que ahora es mía. Cada tanto la abro, aunque mis manos tiemblen.
El papel ha amarillado aún más, pero la tinta se mantiene nítida. A veces imagino la escena, el viejo descendiendo por el camino desde el panteón, los pies desnudos dejando huellas de fango, la pluma tensada entre dedos rígidos. La urgencia de plasmar de una vez por todas su última voluntad antes de que la primera luz lo reclamara de regreso a la fosa. Me pregunto qué fuerza empuja a un muerto a romper el cerrojo de la madera y los límites de la carne. Quizás el amor a la tierra, quizás el terror a ver a sus hijos enemistados. O tal vez existe una ley más antigua que la vida misma, ninguna alma descansa mientras quede un renglón sin escribir. Lo cierto es que en el Alamito ya nadie se burla cuando un anciano insiste en dejar todo en orden. Tampoco se toma a broma cuando los perros aúllan de madrugada ni cuando el aire exhala un hedor a suelo removido. Mi padre envejeció repitiendo la misma advertencia: el que muere con pendientes regresa con los ojos llenos de polvo y el corazón vacío de sangre, pero rebosante de prisa. Murió hace 3 inviernos y cada anochecer reviso sus papeles, buscando tachones o frases inconclusas. No quisiera oír de nuevo ese rasgueo insoportable en el silencio de mi casa. Esta es la herencia auténtica que me dejó mi familia, la certeza de que la muerte no siempre es frontera. Cuando el deber aprieta, el barro se abre, el lápiz se alza y el frío escribe por manos que ya no sangran. Si esta historia te roba el sueño, recuerda que no es una invención. Yo conservo la cajita y sus hojas impolutas. El testamento de barro sigue reposando bajo llave, pero el eco de aquel lápiz se desliza cada tanto en el silencio, como si alguien, o algo, aguardara el momento de añadir un último renglón. La juventud eterna. Me llamo Alejandro y tengo 25 años. Mi abuelo era un hombre aterrador, siempre de mal humor y con una aura de maldad que lo rodeaba. Era extremadamente adinerado, y mis padres nunca lograron entender cómo había acumulado tanta fortuna ni cómo se mantenía tan bien conservado pese a su avanzada edad. Con el tiempo, descubrí un secreto oscuro y repugnante que explicaba su riqueza y longevidad. Había hecho un pacto con el maligno y debía realizar sacrificios de niños cada ciertos años. Esa vez, su objetivo era mi hermano menor, de 11 años. Crecí en una familia con recursos gracias a mi abuelo, pero su presencia siempre era una sombra que nos perseguía. Nunca mostraba afecto y su mirada siempre era fría y calculadora. Vivíamos con una mezcla de temor y respeto hacia él, principalmente porque sabíamos que nuestra estabilidad financiera dependía en gran medida de su fortuna. Cuando tenía 22 años, noté un cambio en la conducta de mi abuelo. Sus visitas a nuestra casa se hicieron más frecuentes y sus miradas hacia mi hermano menor, Santiago, eran cada vez más largas y siniestras. Mi intuición me decía que algo estaba muy mal, pero no podía poner el dedo en la llaga. Una noche, escuché ruidos extraños provenientes del despacho de mi abuelo. Sabía que él tenía la costumbre de encerrarse allí durante horas, pero esa noche los sonidos eran diferentes. Había un murmullo, como si estuviera hablando con alguien. Mi curiosidad me llevó a acercarme sigilosamente y, al asomarme por la rendija de la puerta, vi algo que jamás olvidaré. Mi abuelo estaba frente a un altar improvisado, con velas negras y símbolos que no reconocía. Frente a él, una figura sombría parecía emerger de las sombras, una presencia que heló mi sangre. Escuché fragmentos de su conversación y el horror me paralizó. Mi abuelo estaba renovando su pacto y la próxima ofrenda debía ser un niño de sangre cercana. Su elección era clara, Santiago. En ese momento, comprendí todo. La riqueza y la apariencia juvenil de mi abuelo eran el resultado de un pacto demoníaco que requería sacrificios humanos. Su maldad no era solo una cuestión de carácter, era un reflejo de su compromiso con fuerzas oscuras. Debía actuar rápido para salvar a mi hermano. A partir de ese día, vigilé a mi abuelo de cerca. Sabía que el tiempo apremiaba y que pronto intentaría llevar a cabo su plan. Convencí a mis padres de que Santiago y yo debíamos pasar más tiempo juntos, bajo el pretexto de fortalecer nuestro vínculo fraternal. No les conté la verdad. El miedo a que no me creyeran o que algo les pasara era demasiado grande. El día llegó más pronto de lo que esperaba.
Una noche, mi abuelo nos invitó a su casa para una cena familiar. Sabía que algo estaba mal, pero no podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. Durante la cena, mi abuelo se mostró inusualmente amable y atento, lo cual solo aumentó mi desconfianza. Su mirada hacia Santiago era una mezcla de ansia y decisión. Después de la cena, nos invitó a quedarnos a dormir, algo que rara vez hacía. Accedimos, y mientras todos se preparaban para dormir, no pude dejar de pensar en el altar y los sacrificios. No podía permitir que Santiago estuviera solo ni un momento, así que me aseguré de que durmiera en mi habitación. Cerca de la medianoche, escuché pasos suaves en el pasillo. Me levanté en silencio y vi a mi abuelo acercándose a la habitación de Santiago con una expresión que me heló la sangre. En su mano, sostenía un cuchillo antiguo, ornamentado con símbolos similares a los del altar. Sin pensarlo, me lancé hacia él y lo empujé contra la pared. El cuchillo cayó de su mano y ambos caímos al suelo, forcejeando. Mi abuelo, a pesar de su edad, tenía una fuerza sorprendente, segaramente alimentada por su pacto oscuro. Gritó palabras en un idioma desconocido, invocando algo que hizo que la temperatura de la habitación cayera drásticamente. Mis padres se despertaron con el ruido y corrieron a la habitación. Al ver la escena, quedaron petrificados. Les grité que sacaran a Santiago de allí mientras seguía luchando con mi abuelo. Lograron llevarse a mi hermano, pero mi abuelo no se detenía. Su rostro se había transformado en una máscara de odio puro. Finalmente, logré alcanzarle el cuchillo y, en un acto de desesperación, lo usé contra él. No sé de dónde saqué la fuerza, pero la necesidad de proteger a mi hermano me dio el impulso necesario. El cuchillo atravesó su corazón y mi abuelo dejó escapar un grito que resonó en toda la casa. La figura sombría apareció nuevamente, pero esta vez parecía estar reclamando su deuda impaga. Mi abuelo cayó al suelo, muerto, y la presencia oscura desapareció. Nos quedamos en silencio, atónitos por lo que había sucedido. Mis padres finalmente comprendieron la verdad y, aunque devastados, supieron que no había otra opción. Llamamos a la policía y, con una historia preparada, tratamos de explicar lo inexplicable. Las autoridades encontraron el altar y los restos de los sacrificios anteriores. La noticia conmocionó a la comunidad y a nuestra familia. Aunque nadie podía entender completamente lo que había sucedido, quedó claro que mi abuelo había estado involucrado en algo maligno y que su muerte, por aterradora que fuera, había puesto fin a su reinado de terror. Mi hermano, aunque traumatizado, estaba a salvo. Con el tiempo, comenzamos a reconstruir nuestras vidas, sabiendo que habíamos escapado de un destino espantoso. La casa de mi abuelo fue vendida y demolida, llevándose con ella los últimos vestigios de su maldad. Hoy, aún llevo las cicatrices de esa noche, tanto físicas como emocionales. Sin embargo, me consuela saber que hice lo correcto y que mi hermano puede tener una vida normal y feliz. La experiencia nos unió más como familia y nos enseñó que, a veces, el verdadero mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Pero también nos mostró que el amor y la determinación pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.